Bueno, pues bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad y en esta ocasión, como investigadora y creadora de este proyecto, vamos a desarrollar un tema que en lo personal fue muy emocionante y es la historia de la familia real, los Borbón. Tal vez usted se pregunte, ¿y qué tiene que ver con nuestra historia santanderiana? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Considero que este es un ejercicio muy valioso de cultura general, pero también es una oportunidad para comprender el papel determinante que jugó la familia Borbón en los procesos que moldearon no solamente la historia de España, sino también la de nuestras tierras americanas. Y es entender un poco la influencia de lo que sucedió, permite conectar como esas piezas, eslabones del pasado y reconocer cómo sus decisiones impactaron directamente en nuestro territorio americano, ¿no? Bueno, la construcción de este episodio nace a partir del anterior, que fue con la lectura de las capitulaciones de Zipaquirá, del trabajo de investigación del doctor Wilman Amaya. Me encontré con un hecho histórico que despertó mi curiosidad y es que mientras yo estaba leyendo encontré un fragmento que habla sobre la llegada al trono de Carlos III y a partir de ese hallazgo surgió la pregunta que me llevó a investigar a fondo sobre la familia Borbón. Inspirada por ese análisis, este nuevo episodio voy a compartir cómo fue este ascenso, cómo llegó esta familia al trono español, cómo este hecho transformó el modelo económico, político, administrativo del imperio a través de unos relatos abordando desde el contexto europeo del siglo XVIII hasta los efectos concretos de las decisiones borbónicas en territorios, como por ejemplo que el rey Carlos III envió un escudo de armas o reconociendo a la Villa de Nuestra Señora del Socorro como la muy leal el Imperio Español. Entonces, más allá de un simple recuento genealógico, este episodio propone una mirada crítica y humana sobre la historia de los monarcas que han pasado por España, donde vamos a analizar un poco como los aciertos, los errores, las contraindicaciones. Y también es una invitación a reconocer que la historia no fue unilateral. Es necesario revisar de diferentes ángulos para poderlo entender. Tanto aquí como allá, el precio del poder y de la resistencia, la transformación de todo lo que tuvo que ver con el Imperio Español, pues aquí se habla de vidas humanas. Mientras aquí en América sí hubo muchas personas que murieron, también en España también llevaron su propia cruz. Entonces eso nos ayuda un poco para sanar nuestra memoria colectiva. Y bueno, comencemos. Leyendo el libro de capitulaciones de Zipaquirá, del trabajo de investigación del doctor Wilman Amaya, allí plantea en la introducción, en las últimas décadas del siglo XVIII, las naciones europeas y las colonias de América del Norte cambiaron su rumbo en el proceso de transformación como estados. El movimiento independista de los norteamericanos en 1776, la revolución de los franceses en 1789, rompieron con el esquema del antiguo régimen, poniendo fin al sistema monárquico absolutista los había gobernado para dar paso a los sistemas republicanos burgueses orientados por las ideas liberales de los ilustrados. Pero, por otro lado, también en el siglo XVIII, o lo que estaba ocurriendo en España, es que en el siglo XVIII llegó a la corona de España de la casa francesa los Borbones, trayendo consigo el fortalecimiento del absolutismo monárquico e implementando un cambio drástico en el modelo del gobierno. ¿Quién es la familia Borbón? ¿Por qué llegaron al poder? Bueno, y tal vez ustedes dirán, bueno, pero eso, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve revisar ese pasado? Yo realmente estoy muy convencida que tiene mucho que ver para poder analizar ese concepto de lo que es el poder. Y eso vamos a hacer como ese análisis en el transcurso del episodio. ¿Qué sucedía en España
cómo de esas decisiones fueron implementadas o ejecutadas en América, cómo eso influyó también esos movimientos revolucionarios que ocurrieron tanto en Europa como en América, pues eso conlleva una serie de decisiones que han perdurado hasta nuestro presente, de que sí necesitamos conocer un poco de nuestra historia y de esta manera poder comprender mejor nuestro presente y construir con pies de plomo nuestro futuro. Volviendo a nuestro relato del rey Carlos III, quien es esta persona que le otorga el título de la muy leal a Nuestra Señora del Socorro, a la villa de Nuestra Señora del Socorro, donde se encuentra el escudo de armas. Para los que tienen planeado ir al Socorro, los invito a que se acerquen a la Casa de la Cultura. El escudo de armas está en ese espacio en la pared que está en la calle. Ahí está el escudo gigante. Eso no da pierde. Pero sí es un poco para analizar que ese fue el escudo de armas por el cual el rey Carlos III reconoció y reconoció otras villas, pero en este caso reconoció a la Villa de Nuestra Señora del Socorro como la muy leal, la muy obediente. Siempre que me enfrento a un tema que desconozco, tengo como ese impulso natural de investigar, de consultar, de escarbar. El universo empieza a conspirar a favor, la información aparece. En el mágico mundo del Internet encontré una enorme cantidad de documentos, artículos, videos, recursos sobre el tema y en uno de esos momentos me puse a explorar la plataforma de streaming que es Prime Video. Para mi sorpresa encontré una serie fascinante que se llamaba La familia Borbón. La serie está compuesta por 5 capítulos, cada uno dedicado a los monarcas que estuvieron en este gran recorrido que tuvo este recorrido de la familia Borbón. Y bueno, decidí verla completa, tomar nota, tomando nota y de esta manera organizo el guión, lo preparo y lo presento. Entonces, así entre apuntes y haciendo análisis, empecé a descubrir datos importantes. También estuve consultando la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Esta es una fuente muy confiable porque profundiza los diferentes momentos o llegadas de nuevos monarcas. Mientras estaba en esa búsqueda, estaba también muy a la par esa otra serie. Esta es una serie que se llama The Crown, se encuentra en la plataforma de Netflix y aquí habla acerca de la monarquía inglesa y empecé a compararla. Me llamó profundamente la atención el contraste entre ambas casas reales. La monarquía inglesa se destaca por su riguroso protocolo, su disciplina, su fuerte sentido de la responsabilidad. La monarquía española, con la familia Borbón, presenta una dinámica un poco más relajada, en algunos casos un poco caótica. Con esa comparación me llevó a entender por qué la monarquía británica ha logrado mantener cierta estabilidad hasta hoy. Menciona en esa serie de Netflix que es la historia de la reina Isabel II, que lamentablemente pues ya no se encuentra en estos momentos, pero realmente fue un reinado bien interesante. La recomiendo para que ustedes la puedan ver y así uno se da cuenta de los matices de lo que significa administrar, tomar decisiones y sobre todo sostenerse en el poder, ¿no? Continuando entonces, en el libro de las capitulaciones de Zipaquirá, allí hay un fragmento que llama mucho la atención, y es que en la España del siglo XVIII se conocieron dos obras de carácter económico que sirvieron de base para rediseñar la política tanto de la península como de los dominios de ultramar, y es un documento que se hizo en 1743, donde hace un bosquejo, un diagnóstico general de cómo está el sistema de gobierno en América. Con ese documento le permitió a Carlos III tomar la decisión de subir los impuestos, y a eso recordemos que también la monarquía o el imperio inglés le declara la guerra, y bueno, aquí hay que tomar decisiones contundentes, ¿no? Cuando el rey Carlos III llega en 1759, este personaje lo resaltan mucho porque
Se le considera que fue un excelente administrador. Supo capitalizar el conocimiento, es decir, tomó esos estudios, tomó en cuenta las recomendaciones de los expertos y empezó toda esa estructura de tomar las decisiones, incrementar los impuestos y bueno, ya sabemos aquí en América qué sucedió. Aquí habla acerca de que llegó en 1759. Cuando empecé a revisar con la biblioteca Miguel de Cervantes, encontré allí una cronología donde la familia Borbón inicia desde el año de 1700. Inicia entonces con un personaje que se llama Felipe V. Y esto hace referencia que al morir la descendencia de Carlos II, que es el último monarca de la Casa de Austria, Felipe fue designado como heredero y este era nieto de Luis XIV de Francia. Este personaje nació en Versalles en 1683 y su ascenso al trono marcó el inicio de una nueva dinastía en España, con la condición de no unirse jamás con la corona francesa. Bueno, ya en 1701, Felipe V juró como rey ante las Cortes castellanas. Con esto se despeja la incógnita de la llegada al poder, es decir, ya sé exactamente que es en el año de 1700 que la familia Borbón llega a España y de ahí en adelante viene que aparece un punto clave que también se repite en las tramas de muchas películas sobre las monarquías y es el tema de la descendencia y series que intentan pues narrar los hechos de cómo fue esos procesos de supervivencia de las monarquías. Y esto hace referencia a las alianzas matrimoniales, a los nacimientos, a las herencias que ocupan como los temas centrales en la historia. Y en esta familia en particular, pues también, y por eso casi la mayor parte de sucesores pues mueren a muy temprana edad. Con la llegada de esta familia, lo que sucedió es que con la anterior familia, pues aquí el derroche de dinero, claro, estaba en todo ese apogeo de la extracción de las riquezas de América y llegan a España, pues la anterior familia hicieron hasta para vender arruinando totalmente la monarquía y es ahí cuando estratégicamente llega la familia Borbón, digamos la anterior familia que era la descendencia de los Habsburgo, pues no supieron administrar y por eso este señor Felipe V asumir ese compromiso, sacar adelante el imperio, pues no la tuvo nada fácil. Bueno, analizando un poco este fenómeno de cuando una persona, cuando hay esa abundancia, de riqueza, de dinero que no se sabe qué hacer con tanto. Empieza el derroche, las fiestas, las compras compulsivas, los amigos interesados. Al final no queda nada. Ni se invirtió, ni se planificó, y este fenómeno social, que quien se gana la lotería, muchas veces, si existe esas habilidades y destrezas sobre administración, puede que le vaya muy bien en el manejo de esos dineros. Pero quien no tiene esa disciplina, pues aquí ya se sabe que el imperio español en este caso, pues esto iba en declive. Y eso mismo le pasó a la familia de los Habsburgo y por eso fue necesaria la llegada de Felipe V, quien intentó una reorganización administrativa. Sin embargo, realmente su reinado no tuvo tanta suerte, porque se le conoció que era un rey melancólico, sufría de problemas mentales, sufría de depresión y eso dificultó mucho la toma de decisión. En aquella época, estamos hablando de los inicios del siglo XVIII, padecer una enfermedad mental era algo muy difícil de tratar y aún más cuando se trataba de una figura de poder. Y bueno, en aquella época, pues él se casó con María Luisa de Saboya, quien fue su primera esposa. Bueno, esta mujer hizo hasta lo imposible para poder sacar adelante a este hombre, porque cuando se necesitaba tomar una decisión, pues Felipe V o estaba durmiendo o estaba divagando en la noche, bueno, pero no le fue nada fácil. Y bueno, aquí yo quiero hacer un reconocimiento especial a las mujeres que acompañaron a estos monarcas, porque imagínese usted lo que significa primero ser esposa de alguien que es apático, de alguien que es ausente, sin interés por sus deberes ni por su familia. Y bueno, a esta mujer o a las mujeres, porque son varias,
Me explico, Felipe V tuvo dos esposas, pero es que de ahí en adelante vienen varios monarcas y esas esposas les tocó realmente asumir el compromiso, asumir las riendas e incluso tomar las decisiones de Estado, porque pues su esposo brillaba en la ausencia. Felipe V tenía unas rutinas inusuales. Dentro de las cosas curiosas es que este personaje le gustaba mejor gobernar de noche y no era fácil trabajar con él por su temperamento, por sus cambios de ánimo. Hoy en día podríamos estar hablando de una personalidad bipolar, pues esto no es nada fácil. En su entorno la esposa recurrió a infinidad de estrategias. La primera esposa murió muy tempranamente, muy joven, estaba muy enferma. Y bueno, él se casa, tiene otra esposa y asume él también el compromiso con gran tenacidad a tal punto que tuvo que contratar al cantante Farinelli, que era un famoso cantante de ópera, y era la única persona que lograba animar a Felipe V y eso se convirtió como en una terapia y al mismo tiempo era como, bueno, la salvedad y la manera en que este monarca podía gobernar. Los estados anímicos de este monarca, la música de cierto modo lo convirtió en una herramienta terapéutica para que Felipe V pudiera mantenerse funcional. Nació Luis I, asume el trono en 1724, pero su reinado duró muy poco tiempo, tan solo fueron 8 meses. Falleció prematuramente, víctima de la viruela, y este hecho obligó nuevamente a Felipe V retomar el trono y continuar con su segundo periodo como monarca. Su reinado abarcó desde 1746 hasta 1759. Fernando fue otro monarca marcado por la melancolía, con grandes dificultades emocionales y una vida personal cargada de tragedias. Al igual que su padre, también enfrentó graves problemas de salud mental. Este personaje, debido a sus problemas de salud, no pudo engendrar para tener herederos. Entonces, esta historia también resalta el papel de la esposa, que es Bárbara, una mujer culta, refinada, políglota, amante de las artes y profundamente comprometida con la corte. Algunos cronistas de la época la describen como un poco agraciada, no es tan bonita, pero sí su inteligencia y su formación y su habilidad de administración sí fue admirada por eso. Ella no solo tuvo que acompañar a su esposo deprimido, sino que fue clave en las decisiones políticas y diplomáticas. Era quien verdaderamente tejía las alianzas, era quien administraba, era quien gobernaba los recursos de la corona y con el tiempo buena parte de su dinero de la familia real terminó en manos de la familia en Portugal, un fenómeno que hoy podríamos denominar como fuga de capitales. Fernando VI entonces falleció sin descendencia directa y fue entonces cuando entró en escena Carlos III, otro de los grandes monarcas de los Borbones, y como lo mencioné antes, esta es una figura muy destacada porque tiene una preparación, tiene una muy buena habilidad en el gobierno. Carlos era hijo de Isabel de Farnesio, quien fue la segunda esposa de Felipe V, y por esa línea de sucesión le correspondía asumir el trono tras la muerte de su hermanastro Felipe VI. Antes de llegar a España, Carlos había sido rey de Nápoles y de Sicilia, lo que le permitió adquirir una experiencia política administrativa muy valiosa. Gracias a esa formación, Carlos III llegó a Madrid con una visión clara de Estado, evaluó la situación del reino, reconoció las fortalezas y debilidades de la administración y supo rodearse de personas capaces. A diferencia de otros reyes, Carlos tenía disciplina, sentido del deber y un enfoque muy racional. Fue uno de los principales impulsores de la organización, de los impuestos, de cómo superar esa batalla o esa guerra entre Inglaterra. Promovió reformas, se fomentó la ciencia, la educación, la economía, organizó la estructura estatal
tanto en la península como en las colonias americanas. Y de alguna manera, con la llegada de Carlos III, se podría decir que se rompe como esa línea de la maldición borbónica, porque ya habíamos hablado que los anteriores pues tenían sus problemas de melancolía, enfermedades y demás. Entonces, con la llegada de Carlos, dejó una gran huella, es muy reconocido hasta en la actualidad, tanto en Europa como en América, y su nombre todavía se encuentra grabado en muchas placas que hoy recordamos en el municipio del Socorro. Esa experiencia fue clave para consolidar la visión de Estado, desarrollar la disciplina de gobierno y adquirir un profundo conocimiento de administración, y a diferencia de otros miembros de la dinastía, bueno, Carlos III realmente sí llegó muy bien preparado, no se improvisó y eso es algo muy bueno. Quiero hacer mención que el Imperio Español, nuestra imaginación en la actualidad nos enfocamos solo lo que pero en la época de Carlos III estamos hablando de un imperio español que abarcaba buena parte de América, es decir, la mitad de Norteamérica hasta abajo a Sudamérica, a eso súmele las Antillas mayores, las menores, y a eso súmele también que llegaba este imperio hasta Asia, Filipinas y todas esas islitas, todo eso formaba parte del imperio español. Entonces imagínense ustedes cómo fue la administración. Por eso Carlos III se le reconoce que fue un excelente administrador, independientemente de que haya o no haya formulado el tema de los impuestos, pero era el momento especial para otra vez oxigenar la prosperidad del imperio español. Por eso es tan reconocido. Pero también es importante reconocer que no le fue nada fácil. Y este hombre, con sabiduría, con estrategia, delegó a virreyes capaces. Por eso cuando se enteró que Caballero y Góngora sacó del estadio, pues fue muy fácil destronar al que estaba el anterior y posicionar a Caballero y Góngora como el virrey. Y si eso sucedió en la Nueva Granada, pues ahí en adelante en los virreinatos era necesario que alguien tomara decisiones fulminantes, contundentes. Bueno, pasamos a otro personaje que es Carlos IV. Este es un reinado que empezó desde 1788 hasta 1808. Tras la muerte de Carlos III, que fue en 1788, le sigue su hijo Carlos IV, un monarca que no corrió con la misma suerte, porque monarca es un rey débil, desentendido de las funciones distantes de los asuntos de gobierno. Prácticamente delegó el poder a su esposa, quien era María Luisa de Parma. Ella a su vez tenía a un amante llamado Manuel Godoy, quien fue ministro, su confidente, pues entre los dos empezaron a gobernar el imperio español. Ellos tomaban las decisiones políticas, manipulaban las alianzas, concentraban en el poder. La figura de Carlos IV prácticamente pasó desapercibido. Según algunos historiadores, pues este personaje fue objeto de burla en toda España. No es para menos, o sea, aquí quien estaba mandando pues era la esposa y él estaba en otras cosas. Hay muchas especulaciones también sobre la orientación sexual. Se dice que María Luisa tuvo aproximadamente 14 hijos y la mayor parte de personas sospechan que no son de Carlos IV, sino de Manuel Godoy. Mire, estas cosas suceden hasta en las mejores familias. La situación se volvió tan insostenible que en 1808 Carlos IV se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII, porque es que había muchas intrigas, habían alianzas secretas, había manipulación política y eso le facilitó la entrada a Napoleón Bonaparte al escenario español. La conspiración creada entre María Luisa y Manuel Godoy, pues esto fue prácticamente ceder el terreno al emperador francés, quien terminó por sumir al país en el caos. Fernando VII, al ver el desboronamiento de la corona, optó por una estrategia de supervivencia, de acercarse a Napoleón. Aquí ya me estoy adelantando los acontecimientos porque cuando Napoleón Bonaparte llega a España, coloca a su hermano para que pueda llevar la corona. Fernando VII es llevado a al calabozo, pero con el tiempo Fernando optó por la estrategia que por lo general varios monarcas de diferentes reinos, pues siempre han optado, y es el tema de la supervivencia. Y se acerca a Napoleón: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Analizando un poco quién es Fernando VII, fue hijo de una reina poderosa y de un rey ausente.
y heredó una situación que él mismo no supo ni quiso transformar. Aquí fue un tema más de supervivencia. Luego de Fernando VII llega Isabel II, una figura que en un principio parece prometer mucho, pero el peso simbólico del nombre, pues aquí prácticamente Isabel II de España se revela como otra víctima del sistema. Isabel II ascendió al trono siendo apenas una niña cuando Fernando VII murió en 1833. Ella, Isabel, tenía apenas 3 años. Por supuesto, no podía gobernar. Y es así como su madre, María Cristina de Borbón, asumió la regencia. Durante estos años fue su madre quien gobernó, quien tejió las alianzas políticas y estuvo manejando el poder. Mientras la niña Isabel creció en medio de intrigas y conspiración, a los 16 años fue casada con su primo Francisco de Asís de Borbón, otro personaje que según algunos testimonios tenía preferencias sexuales distintas, lo que complicaba aún más el tema de la descendencia. Las versiones sobre la íntima vida de Isabel son muchas y aunque algunas pueden ser exageradas, lo cierto es que su reinado estuvo marcado por la inestabilidad, la polémica y el escándalo. De este matrimonio surgieron dudas sobre la legitimidad de los herederos, también surgieron rumores sobre las múltiples amantes que tuvo Isabel, una gestión política cada vez más cuestionada, su figura se fue dibujando hasta que finalmente fue destituida y exiliada. Isabel II es recordada como la reina de los tristes destinos, no solo por los dramas de su vida personal, sino por la decadencia institucional que marcó su reinado. Una figura trágica atrapada en un entorno de conspiraciones, alianzas forzadas y decisiones políticas que se tomaban sobre el cuerpo y su corona. Su vida fue todo menos sencilla. Tras su reinado se produce el ascenso de Alfonso XII en 1875, quien gobernó hasta 1885, aunque intentó estabilizar el país tras el caos del exilio de su mamá, Isabel II, y la breve experiencia republicana, su tiempo en el trono no fue muy brillante, no fue nada especial. Falleció muy joven, dejando un legado político muy inmaduro. Y bueno, viene otro sucesor que es Alfonso XIII, un personaje con una historia singular. Desde su nacimiento en 1886 fue proclamado rey, aún siendo menor de edad. La regencia quedó en manos de su mamá. Uno de los detalles más curiosos que se conoce en la monarquía española es que Alfonso XIII, el número 13, es un número que en España, como en muchos países latinoamericanos, existe la superstición sobre este número. Y de hecho, Alfonso XII había pedido explícitamente que no nombraran a su heredero con ese número considerado como de mal augurio, pero la historia no atendió a los deseos del difunto monarca y le colocaron a Alfonso XIII bajo esa sombra del número. Bueno, tiene mucha superstición. Es así que el reinado de Alfonso XIII fue víctima de atentados. Se cuentan al menos con 3 intentos de asesinato. Su tiempo en el trono coincidió con la pérdida de las últimas colonias españolas en América y en Asia, como fue Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas pérdidas de gran medida resultado de la guerra contra Estados Unidos, que marcaron el fin del periodo colonial español. También se perdió Marruecos, lo que terminó por debilitar aún más su posición como monarca y también como la opinión pública no lo quiere mucho. Su reinado se extendió hasta 1931, pero fue en ese momento cuando llega Francisco Franco y dio un golpe de estado que hizo que desterrara a la familia real. La monarquía fue sustituida por una república y Alfonso XIII se exilió sin mayor resistencia. Fue una salida silenciosa para un monarca que tampoco logró brillar en la historia, pues es aquí cuando aparece su hijo, Juan Carlos de Borbón, quien jamás pudo asumir el trono, a pesar de ser el hijo legítimo heredero al trono, pero Franco no lo consideraba apto o conveniente. Fue solo hasta 1975, después de la muerte del dictador, que se restableció la monarquía con Juan Carlos I
nieto de Alfonso XIII, esta decisión respondió más a una afinidad personal con el joven Juan Carlos que a una línea sucesora tradicional. En otras palabras, el regreso de la familia Borbón al trono fue una jugada política, no una restitución directa de la herencia de la monarquía. Juan Carlos I es recordado por haber liderado la transición democrática de España tras el franquismo. En ese momento, hacia 1975, su preparación, su formación y sentido de mediación fueron fundamentales para estabilizar el país. Se le reconoce la capacidad de haber ejercido como un jefe de Estado moderno, conciliador y con un alto criterio. Era un Borbón diferente que supo adaptarse al nuevo mundo, un poco más institucional, menos absolutista. Sin embargo, con el tiempo su imagen se vio opacada por escándalos relacionados con su vida personal, especialmente su agitada vida amorosa. La prensa amarillista y los rumores le atribuyen a una larga lista de amantes y una vida de lujos y de exceso. Y bueno, esa tendencia de los escándalos sexuales, que por cierto parece repetirse en varios miembros de la familia Borbón, algo que las series y las crónicas destacan constantemente en la televisión, ¿no? Pero más allá del juicio moral, lo importante es entender que estamos hablando de seres humanos. Los reyes, como cualquiera de nosotros, tienen fortalezas, tienen debilidades, virtudes y defectos. Lo que diferencia a un buen gobernante de uno desastroso no es la perfección, sino la formación, la educación. En este sentido, se convierte en un factor determinante. Bien, hasta aquí he hecho un recuento, un resumen de quiénes han sido los monarcas. Fernando VII sube al trono en 1808, pero pronto es capturado y encarcelado por Napoleón Bonaparte, y esto es lo que los libros oficiales suelen contar. Sin embargo, con la serie de televisión sobre la familia Borbón, encontré una versión cruda y lamentable. Sugiere que hubo una conspiración entre su amante y su mamá, quienes con fines personales pactaron con Napoleón Bonaparte para facilitar la invasión francesa. Es decir, no se trató solo de una víctima del imperialismo napoleónico, sino también de un rey con alianzas oscuras y de decisiones cuestionables. Mientras Fernando VII era llevado a prisión, el pueblo español, convencido de que su rey había sido arrebatado injustamente, pues el pueblo español se levantó en armas. Inició entonces la guerra de independencia entre los españoles y los franceses, una lucha sangrienta que dejó un saldo número entre 200.000 y 500.000 muertos en España. Fue un pueblo que se lanzó a defender a un rey que consideraban legítimo, que era noble y digno. Por eso le llamaban el rey el deseado. Irónicamente, mientras el pueblo daba su vida por él, Fernando VII conspiraba con su enemigo, o sea, se alió con Napoleón Bonaparte. Eso no suele contarse en las versiones oficiales. Por eso es que es importante consultar y escudriñar para poder conocer mejor los detalles de nuestra historia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en nuestras tierras, también se comenzaba a gestar el espíritu de independencia. En 1808 se conoce la noticia del encarcelamiento del rey y hacia 1810 comienzan las primeras rupturas políticas con la corona. Ese vacío de poder, sumado al debilitamiento del imperio español, propició que las colonias comenzaran a buscar formas de autogobierno. La figura del rey ausente fue uno de los detonantes y es por eso que Fernando VII está inevitablemente ligado a nuestro propio proceso emancipador. Es así como en 1812 Napoleón empieza a perder fuerza frente a la resistencia española y decide entonces
negociar con Fernando VII, permitiéndole regresar al trono. Así inicia su segundo reinado que se extiende desde 1813 hasta 1833. Este periodo es sumamente relevante para entender el contexto de nuestra independencia, porque mientras en España se intentaba reconstruir el orden en América, las colonias ya habían empezado sus luchas y muchas estaban dispuestas a romper definitivamente con la corona española. Y aquí viene la siguiente reflexión. Así como en América hubo miles de muertos por la causa de independencia, en España también lo hubo. Es fundamental reconocer que el sufrimiento no fue unilateral. Muchas veces al hablar de la conquista y la colonización, cargamos con todo el peso de la historia sobre los hombros del pueblo español, como si no hubieran padecido también las consecuencias de sus propios gobernantes. Pero ellos también tuvieron que vivir sus propias guerras, sus propias traiciones, sus propias pérdidas humanas, sus desilusiones políticas, que así como aquí tuvimos líderes valientes y mártires de la libertad, pues allá también hubo ciudadanos que se alzaron contra el abuso y que murieron luchando por un imperio mejor. Fernando VII representa para mí una gran lección sobre el poder, la traición y el desencanto. Fue un rey que despertó enormes esperanzas, pero que terminó siendo el monarca que gobernó sin visión, sin lealtad y sin amor por su pueblo. Su reinado es solo una muestra de cómo el liderazgo sin ética, sin compromiso y sin formación puede llevar a la ruina de todo un imperio. Es aquí donde se vuelve indispensable el estudio histórico, no para repetir el pasado, sino para comprenderlo, para sanar sus heridas y sobre todo para no cometer los mismos errores. Como lo mencionaba Fernando VII, mientras estaba encarcelado, buscó la mejor estrategia de cómo sobrevivir y para ello fue necesario hacer una alianza con Napoleón Bonaparte, dándole la espalda al pueblo español y por eso es que a él no lo quieren mucho. Todo ello demuestra que la historia de los Borbones no es una línea recta, sino fue una trama bien compleja, llena de aciertos y de errores, de luces, de sombras, de decepciones, razón por la cual el actual rey de España se llama Felipe VI, casi como un acto conmemorativo, pensando en ese Felipe V, quien inicia la línea de los Borbón en España, pues esto hace que, como que se oxigene esta monarquía. Bueno, aquí en América, mientras eso estaba ocurriendo en España, pues en América también hubo muchos caídos, muchas vidas perdidas durante el proceso de la conquista, de la independencia, pero también los hubo en España. Y eso es algo que quiero que quede claro, porque muchas veces se alimenta un sentimiento interno, una herida no resuelta, que de alguna manera necesitamos empezar a cenar. Cuando se habla del proceso colonial, solemos escuchar, nos conquistaron, nos robaron todo, nos impusieron su religión, sus costumbres, su forma de vida, etc., etc., etc. Y ese sentimiento se repite constantemente. Cuando se conversa con las comunidades, ese sentimiento aún prevalece, ese resentimiento, ese odio. Es un dolor que se hereda, pero rara vez se menciona que, y quiero hacer acotación en este episodio, es que también en España se sufrió, también hubo muertos, también ellos llevaron su cruz. También ellos vivieron su propio proceso de transformación, tuvieron varios momentos críticos, su desilusión frente a una monarquía en la que creyeron y que al final no resultó lo que esperaban. Bueno, también los españoles están
asimilando como ese proceso, ¿no? Por eso es mi reflexión, bajémosle a los niveles de odio. Cuando llegan las fechas patrias, los días de conmemoración de independencia, como el 20 de julio, el 7 de agosto, el 12 de octubre, renacen. Es que es impresionante cómo en la actualidad, ya han pasado mucho tiempo, y en la actualidad la comunidad se expresa con ese resentimiento de culpando aún todavía a los españoles. Y no, mire, la idea es que tanto allá como acá, pues hubo familias destruidas, vidas perdidas, generaciones perdidas, pueblos enteros sumidos en el dolor. La guerra de independencia, tanto en España como en América, fue devastadora. Solo basta con investigar qué sucedió cuando capturaron y encarcelaron a Fernando VII. Eso fue épico. Eso fue toda una tragedia en España para que al final Fernando VII les diera la espalda. Bueno, ya llegamos a nuestras queridas conclusiones y como primera conclusión es que un líder, un monarca, un administrador de territorio necesita educarse desde muy joven, no solo en temas de política o economía, sino en la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer, de comprender y de gestionar las propias emociones y las de los demás es fundamental cuando se trata de tomar decisiones que afectan a millones de personas. ¿Quién es un monarca? Es alguien llamado a administrar un país, un territorio, una cultura, y no se trata solo de protocolo o linaje, sino de una alta responsabilidad, criterio, ética y conocimiento. España, por ejemplo, tiene una monarquía constitucional, una combinación interesante entre la tradición y la modernidad. El rey no gobierna directamente, pero sí representa al Estado y tiene una influencia simbólica importante. En cambio, en países como Colombia, tenemos una república constitucional donde la figura del monarca no existe y el poder se ejerce a través de las instituciones republicanas. Por eso es tan importante estudiar la historia, porque nos permite entender cómo se han administrado los territorios, cómo se han tomado las decisiones y qué consecuencias han traído. Un territorio sin educación, sin preparación, conlleva a repetir errores. Un líder sin formación puede llevar a un pueblo a la ruina y un pueblo que desconoce su historia está condenado a tropezar una y otra vez las mismas piedras. Y bueno, hoy quise compartirles este recorrido por la historia de la familia Borbón, no como un repaso académico, sino como una invitación a aprender, a preguntarnos por qué significa, por qué es tan importante gobernar, qué significa heredar un poder y qué responsabilidad conlleva ejercerlo. Porque es que el poder sin formación, sin valores, solo genera caos. Y porque solo a través del conocimiento podemos comprender mejor el presente y construir un mejor futuro. Entonces, ¿cuál es el verdadero aprendizaje? ¿Qué hicieron aquellos personajes históricos y cómo lo aplicamos esas lecciones en nuestro mundo moderno? ¿Qué podemos aprender de ellos? Más allá de los libros, más allá de los nombres. ¿Qué estoy haciendo yo como santanderiana? ¿Qué estoy haciendo yo como santanderiano por este territorio que duele todos los días con tanta noticia negativa? ¿Qué nos inspira? Bueno, estas preguntas conllevan a la reflexión porque estamos aquí conociendo un pedacito de nuestro pasado, pero ¿y cómo lo relacionamos con nuestro presente y cómo lo proyectamos hacia el futuro? Abrir un espacio para reflexionar, para cuestionar, para despertar la conciencia. Y bueno, yo concluyo con este episodio y quiero aprovechar este espacio para decir infinitamente gracias por llegar hasta el final. Gracias por sacar un momento de su tiempo para escucharme. Gracias por acompañarme en esta cruzada
de la memoria colectiva, del conocimiento por la identidad cultural santanderiana. Su atención y su interés hacen parte de este esfuerzo y también que tenga sentido todos los días. Así como en nuestra historia ha habido talento humano desperdiciado, en España también lo hubo. No podemos seguir culpando de todo a los españoles. Ellos también atravesaron su propio camino crucial, su propia cruz. La monarquía enfrentó enfermedades, depresiones, decisiones cerradas, alianzas equivocadas. La comunidad española vivió momentos difíciles y también hubo muertos. También lucharon por su propia libertad. Por eso es mi llamado a dejar atrás esa energía nociva, ese discurso tóxico que solo echa culpa sin mirar el contexto completo. Porque sí, aquí se sufrió mucho, pero allá también. Y solo reconociendo esa humanidad compartida podremos sanar y avanzar. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Dios los bendiga. Feliz noche para todos y nos vemos en el siguiente episodio de la Cátedra de la Santanderianidad.